Em, la base de la formación de un ser humano sí, principalmente está en cómo lo criaron o cómo se crió, ¿no? Es fundamental. En el caso mío, yo tuve una crianza, digamos, a dos bandas, podemos decir, ¿no? Me crié con mis abuelos, con mi madre. Mis padres estaban separados, mi padre formó otra familia, pero en el intertanto un tío mío me llevaba a visitar la familia de mi padre. Entonces yo de pronto me sentí que era parte de dos familias, ¿no? Pero la madre por un lado y el padre por otro. Así que por un lado tenía hermanos, tíos y tías y primos de parte Garrido, y por el otro lado era de parte Bravo. Aprendí a convivir en esos dos ambientes, más o menos, ¿no? Después estuve internado en un colegio de cura salesiano, un internado que los primeros 2 años era muy estricto, con mucha disciplina, y esa disciplina me ayudó a entender muchas cosas también, que se consiguen objetivos si acaso uno tiene cierta disciplina. Si no tiene disciplina es difícil conseguir a veces objetivos, ¿no? Y en ese caso eran los objetivos principalmente de estudios. Si no estudiaba durante el año, seguro me iba a ir mal en los exámenes finales. Así que ahí tenían un sistema de estímulos también cada bimestre, ¿no? Que estimulaban a los alumnos, quién era primero, segundo, etcétera, etcétera. Eso ayudaba a estar bajo esa disciplina de estudio. Creo que esas dos cosas fueron importantes para mí. Esto hasta los 14 años fue más o menos, ¿no? Vivía en Santiago de Chile, en una población popular, la población Polígono, y la otra población a donde iba de visita la familia de de mi padre, era Conchalí. Dos barrios muy populares. Entonces cuando salía a la calle a jugar con unos amigos y en el otro barrio con otros amigos, era muy parecido todo, ¿no? Los juegos eran parecidos y todo el mundo sufría las mismas cosas o se divertía con las mismas cosas, ¿no? No era un barrio desigual. Desigual hubiera sido si voy de un barrio popular a un barrio rico, como está dividido en Santiago, ¿no? Pero no, en este caso eran dos barrios muy populares. Aprendí a convivir con eso. Y después aprendí la disciplina con los curas salesianos, que creo que me ayudó mucho en mi formación, a entender que las cosas se consiguen si las programo y si soy insistente en una línea hasta conseguir el objetivo. Que no llegan las cosas de casualidad, a nadie le regalan nada, ¿no? Que uno tiene que forjárselo, hay que forjar las cosas. Bueno, en esos tiempos se leía mucho en el internado cosas religiosas, fundamentalmente católicas, de las vidas ejemplares de los santos, etcétera, y algunos autores chilenos. Y después a mí me gusta leer de todo, pero admiro mucho al artista o al escritor que no solamente hace arte o escribe, sino que también en la vida cotidiana es capaz de poner en práctica aquello que escribe o aquello que pinta. Es decir, con los demás seres humanos también hacer arte, hacer poesía, ¿no? Es decir, ayudar principalmente con la solidaridad. Para mí la solidaridad es poesía, la solidaridad es arte, y el que lo hace con los seres humanos es un gran artista, ¿no? Bueno, y entonces ahí en esa línea hay un escritor español que me gustó mucho a mí leer, que es Jorge Semprún, falleció hace un par de años me parece, y Jorge Semprún, la vida de él es una vida también ejemplar, tan ejemplar como la vida de estos santos que me enseñaron los católicos, pero fue una vida ejemplar entregada a los demás, a sus compatriotas, principalmente en el exilio, y después entró clandestinamente a España, era uno de los dirigentes del Partido Comunista en esos tiempos, que era muy peligroso.
El tipo, y escribió mucho, escribió sobre los campos de concentración, escribió sobre la vida, escribió unas novelas hermosísimas. Siempre me acuerdo de La segunda muerte de Ramón Mercader, que parecía que era el que mató a Trotsky, pero era otro Ramón Mercader, que bueno, él desarrolló una historia muy linda a través de eso. Pero su vida era doble, ¿no? Paralelo. Él creaba, escribía, pero también en la práctica se entregaba a una causa, ¿no? Para él muy justa. Y también en esa misma línea, el poeta peruano que me gusta mucho, el de los, ¿cómo se llaman? Los heraldos negros, ¿no? Bueno, él también tiene una vida muy ejemplar en ese sentido, y recuerdo, bueno, leí mucho que colaboró con Pablo Neruda en la cosa del Winnipeg, ¿no? De llevar los exiliados españoles a Chile y otros, y antes que fueron a México. Y bueno, ese tipo de creadores son los que más aprecio. Cuando salí de Chile, principalmente viví primero en Holanda, después viví en España y después viví en Argentina. Después tuve un pequeño regreso a Chile, después de Chile volví nuevamente a Argentina, donde me quedé unos 10 años, y luego de nuevo a Holanda, ¿no? Y aparte de mi país, donde me he sentido mejor en realidad ha sido en Argentina y en España, por el tema del idioma especialmente, ¿no? Porque así uno se puede comunicar realmente bien al 100% con la gente de ahí y se puede integrar, ¿no? Es más fácil todo. En Holanda mal no me siento, he aprendido mucho de Holanda, un país que tiene mucho por enseñarle al resto de los pueblos del mundo. Es un país realmente solidario, tiene una buena experiencia de solidaridad y además de inteligencia, el hecho de que dialogan mucho y consiguen cosas impresionantes. Es un país pequeño, en la 20ª parte de Chile, pero sin embargo es 20 veces más desarrollado en lo social y en lo material que Chile o que otros países latinoamericanos. Bueno, eso es soñar, ¿no? Porque lo que pudo haber sido y no fue, ¿cierto? Y quizás que lo que pudo haber sido es, yo creo firmemente, desde lo que fue mi participación en el proceso chileno que comenzó en los años 60, primero con una llamada Revolución en Libertad que impulsaron los demócratas cristianos en ese tiempo, y después la llamada revolución de la empanada y el vino tinto, decía Salvador Allende, ¿no? Un camino al socialismo con la vía democrática, una experiencia muy interesante. Yo creo que si no hubiera habido golpe de Estado, se hubiera arreglado la democracia chilena. Los chilenos éramos un país bastante politizado, pero al mismo tiempo bastante maduro con respecto al tema de la democracia. Por eso que se ha sentido tanto todo lo que ocurrió. Creo que se hubiera seguido avanzando en un camino de mucha justicia y de mucha libertad y de mucha igualdad en Chile. Yo trabajaba en la reforma agraria y creo que habría seguido trabajando en el agro, en la agricultura, con las cooperativas que cada día eran más, con las cooperativas que cada día eran más grandes, no solamente para producir los alimentos para el pueblo chileno, sino que también para exportar y producirle ingresos de divisa al país. Era un desarrollo que se veía venir y que lamentablemente no ocurrió, ¿no? Yo creo que un par de años me costó, ¿no? Pero ya lo traía, digamos, desde hace tiempo en la mente y había comenzado a escribir una serie de cuentos. Yo primero quería escribir un libro de cuentos, porque ya tenía una novela, uno de poesía, y dije yo ahora voy a tener uno de cuentos. Además también tengo un ensayo y otro, pero después me di cuenta de que estos cuentos forman parte en realidad de un contexto histórico, que parte en los 60, que el que yo conozco, que viví,
y más o menos hasta el año 2000 me lo pensé, ¿no? Así que hice ese esfuerzo teórico, digamos, de unir todo y de tratar de ubicar estas historias en ese contexto y que sea novelado, ¿no? Y el nombre Llegó sin permiso tiene que ver un poco como es la vida, ¿no? Que muchas cosas llegan sin permiso, es decir, uno no las desea y llegan. A veces para bien y a veces para mal, para todo, pero como que llegan muchas cosas. Hay gente que habla del destino. Bueno, yo no creo mucho porque en realidad uno se va forjando el destino, ¿no? Uno hace también que vengan cosas, pero hay muchas de ellas que llegan así, sin permiso, ¿no? Por eso que el nombre me gustó. Ese yo lo escuché en una canción de una cantante española, una cantautora española. Estaba escuchando algunas de sus canciones y de repente, y lo volví a poner y cantaba, ¿no? Llegó sin permiso. Y me gustó mucho, dije, este es el nombre para la novela. Y por eso fue. Como las historias vienen también y van, y a medida que uno va escribiendo, de repente van apareciendo situaciones que uno la puede plasmar, pero creo que lo más complicado fue el de ubicar todo en ese contexto histórico, ¿no? Ubicar cada una de las cosas en su respectivo contexto. Porque cada una de estas historias podría ser perfectamente aparte un libro, aparte, ¿no? Concentrado solamente sobre esa historia. Por ejemplo, El amor por el tiempos del email, de Cristina Eros, es una novela que yo iba a empezar a escribir con la protagonista. Lo comenzamos a hacer y después ya no, ella lamentablemente después falleció, ¿no? Bueno, tuvo otros, pero era para hacer una novela fantástica sobre la vida de ella, ¿no? Y sobre la vida de otros compañeros y otras compañeras que se cuentan ahí en el libro. Perfectamente pueden ser una gran historia, ¿no? Ocupan 2 o 3 páginas, pero se puede desarrollar y tener más. Bueno, mi meta, o sea, mi objetivo para este libro, en realidad es que ojalá que lo pueda leer mucha gente joven, y no tan joven, que desconoce, a pesar de que vivió las etapas, pero las desconoce, ¿eh? Yo me he dado cuenta últimamente con este tema de la Esmeralda, que llegó acá, de que hay muchos compañeros chilenos que viven acá y que desconocen, ¿no? El verdadero significado de los horrores que se cometieron en ese buque escuela y que lamentablemente no han sido, no se ha hecho el mea culpa correspondiente y necesario de aquellos que cometieron esos horrores. Y yo creo que uno de los personajes es un dirigente campesino que salvó la vida y que salió exiliado y que se quedó a vivir en Holanda, en el libro, ¿no? Hay muchos casos que ocurrieron muy parecidos a eso, pero me gusta el personaje, ese dirigente campesino, porque yo viví en la Reforma Agraria y los conocí a los dirigentes y vi todo lo que estos jóvenes, cómo se entregaron a la causa, el esfuerzo que hicieron por prepararse, porque se dieron cuenta que les faltaba preparación, que ellos no tenían muy poco estudio cuando empezó la Reforma Agraria, y las ganas que le pusieron para seguir adelante, ¿no? Y transformarse en dirigentes y todo. Es uno de los personajes que más me gusta. Dentro de la novela hay varios contextos, ¿no? Que yo trato de destacar y que incluso si se hace un estudio del libro se van a descubrir varias cosas. Una de ellas que yo menciono así separadamente, el tema de la sobrevivencia, ¿no? Hay gente que sobrevive a cosas, sociedades que sobreviven,
incluso pueblos que han sobrevivido y árboles, ¿no? Entonces este fragmento que voy a leer tiene que ver con un sobreviviente que es un árbol que se llama el pimiento, y que sobrevive, digamos, en el norte, en el desierto nortino de Chile, ¿no? Dice así: un día fuimos de paseo con mis padres a una de las tantas oficinas salitreras abandonadas en el norte grande chileno. La gran puerta, el portón de entrada al pequeño expoblado, estaba abierto y entramos. Dimos algunas vueltas en el viejo coche y paramos al costado del único árbol que daba algo de sombra en la plazoleta de la oficina. Nos bajamos a caminar y conocer lo que quedaba de tiempos pasados y gloriosos. Comencé a entrar en las casas, todas de madera y pisos de tierra. Había inscripciones hechas a navajas y algunas a carbón, otras con cal, con saludos, con mensajes de despedida de sus antiguos habitantes y también de soldados que pasaron por ahí en campaña preparándose para posibles guerras. El viento de repente cerraba con violencia algunas puertas y me asustaba. En los patios, viejas letrinas tapadas con cal y salitre. Algunos pedazos de papeles de diarios viejos tirados por el suelo me llamaron la atención. Recogí algunos y leer esas noticias tan lejanas me produjo una curiosa emoción. Se me fue en la cabeza esos alejados tiempos y comencé a imaginarme esas casas con gente, con niños jugando con pelotas de trapo, a señoras preparando comidas, a hombres llegando tapados de polvo de cabeza a los pies después de la larga jornada, paliando salitre, cansados, a sacarse los zapatos y lavarse los pies hinchados. Mientras mi imaginación corría, el viento comenzó a hacer una de las suyas. Grandes remolinos se paseaban por las calles, levantando el ácido polvo del desierto, provocando un zumbido grave y violento. En el centro de lo que fue una plaza de reunión se alzaba un magnífico árbol. Extraño se veía entre tanta ruina, pero alto, orgulloso de permanecer en un lugar tan desértico. Acaricié su madera rugosa como la de un abuelo. ¿Cómo te llamas, árbol? Pimiento, me dijo. Parecía escuchar su respuesta. Al rato, mi padre nos llamó a todos a volver al coche. Subimos y nos despedimos del pimiento, árbol capaz de resistir las grandes sequías en el desierto del norte, y que como fiel guardián se alzaba majestuoso en el centro de la plazoleta. Su secreto, sus largas raíces, que desde pequeño penetra la tierra buscando la humedad en profundidades donde no llegan las raíces de otros árboles. Una antigua civilización, la de los incas, había llevado los primeros pimientos en su camino hacia el sur, camino de conquistas y búsquedas. Árbol magnífico, resistente a la sequía, delicado con las heladas en sus primeros años, pero si logra crecer, se mantiene, aunque sea solitario, en medio del desierto, bajo el sol abrasador y la noche gélida, un ejemplar sobreviviente. Bueno, esto, por ejemplo, si lo llevamos al contexto de los seres humanos que logran sobrevivir como emigrantes, es porque logran, ¿no?, introducir sus raíces en las nuevas sociedades a las que llegan y sobrevivir. Hay otros que no lo pueden hacer, ¿no?, y no sobreviven. Bueno, primero agradecer esta entrevista, Rómulo, y a Círculo Dilecto. Desearle que vaya creciendo cada vez más este Círculo Dilecto y que en la creación siga estando al lado, junto con Arlequín de San Telmo, al lado de los escritores, y felicidad siempre para todos.